y llamamos la escuela 1 y la escuela 2. Y ahí tenemos algunos temas que en realidad nos han ayudado para que las familias realmente sean fortalecidas, que las familias puedan crecer, porque nosotros venimos aprendiendo a construir la familia de acuerdo a las costumbres que hay, de acuerdo a cómo los abuelos, cómo nuestros padres han construido la familia y con valores también importantes, pero arrastrando tradiciones que más bien debilitan a la familia. Y cuando nosotros venimos a convertirnos, algunos casual, yo me convierto soltero, así que conozco a una señorita soltera, los dos creyentes, y comenzamos a construir nuestra familia, pero se mete en nuestra mente todavía viejas tradiciones que arrastramos de muchas generaciones atrás. Pero gracias a Dios que encontramos en la Biblia todas las instrucciones para construir una familia. Así es, ahí están todas las instrucciones. Nosotros, desde que nacemos, somos personas que tenemos habilidad para construir. Yo nací dentro de una familia donde mi padre era agricultor. O sea, yo crecí sembrando maíz, sembrando yucas, cosechando mangos, cosechando limones. Yo soy de Piura, de Chulucanas. Y aprendí ahí, entonces teníamos que hacer muchas cosas ahí en la agricultura. Y es ahí donde uno se da cuenta de que desde muy pequeño uno aprende a construir. Imagínense que yo, si les hago la pregunta a muchos de ustedes cuando eran pequeños, ¿qué fue lo primero que construyeron? Al menos cuando yo era pequeño, comencé a ver que había maderita y comencé a clavar y cortar madera y salió un carrito. Le puse llantas de las chapas de la gaseosa y tenía un carrito con doble tracción. Sí, un carro muy poderoso, parecía un Jeep Wrangler. Entonces, desde muy pequeñas, las niñas, bueno, en estos tiempos ha cambiado. En otros tiempos, las niñas hacían sus muñecas. Del material que encontraran, hacían sus muñecas. ¿Por qué? Porque nosotros desde que nacemos tenemos la habilidad para construir. Y cuando se trata entonces de formar una familia, estamos hablando de construir una familia. Por la gracia de Dios, por la palabra de Dios, por temas que escuchamos acerca de la familia, mi esposa y yo hemos podido construir nuestra familia. Y ahora nuestros hijos que ya se están casando, ahora soy abuelo
de 2 lindas nietas. Y veo que lo que nosotros hemos construido ha trascendido, porque ellos también están construyendo su familia basado en la palabra de Dios. Tengo 2 hijos casados y cuando conversamos con ellos, nos hablan de que aman a Dios, sirven a Dios, están trabajando también en la iglesia. Y nosotros como padres nos alegramos porque nos damos cuenta que por la gracia de Dios, porque es solo por la gracia de Dios, hemos construido una familia que se puede ver los frutos que en ellos hoy también están construyendo una familia. Así que hermanos, la familia se construye. No podemos nosotros dejar que la familia sea el resultado del tiempo. Dice, el tiempo lo dirá. Y dejamos que la familia se vaya construyendo, pero en base a tradiciones y costumbres y con mucha ausencia de la palabra de Dios. Yo quiero que abran ahí su Biblia en Mateo 7:24. Seguramente usted lo ha leído y usted ahora con la Biblia abierta, porque eso es importante. La Biblia es para leerla, ¿no? No es para que sirva de decoración, ¿verdad? Entonces, con la Biblia abierta vamos a permanecer. En Mateo 7:24 al 27 vamos a leer, pero vamos a ir de manera muy pausada, no vamos a correr, vamos a dejar que sea la misma palabra que nos vaya dando el mensaje. Amén. Dice, a cualquiera pues que me oye. Miren la primera palabra que encuentran ustedes ahí, que me oye. Está hablando de oír. A cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica. Mire esa segunda palabra que yo la tengo subrayada también. Práctica o practica. Dice, lo compararé a un hombre, ¿qué más dice ahí? En la versión que yo tengo aquí dice a un hombre prudente. Vayamos a ir resaltando esas palabras. Y luego, ¿qué cosa dice? Que edificó. Hay que subrayar también esa palabra. Que edificó, y miremos la parte final de este versículo. Edificó su casa ¿sobre qué dice? Sobre la roca. Entonces, como les estaba diciendo, la familia se construye. Y usted puede encontrar la palabra ahí, edificar, que también es construir. Y encuentra usted el término casa, que no solamente aplica cuando se trata de construir de material noble y ponerle un techo aligerado y hacer una sala, una cocina y un cuarto, sino que se trata también de casa como familia. Porque en la cultura oriental, en los tiempos cuando se escribía el Antiguo y el Nuevo Testamento, el término casa va mucho más allá de lo que nosotros podemos ver de paredes construidas, sino de hablar de familia, e incluso cuando nuestros hijos van al colegio y les enseñan sobre la familia, y hay la familia nuclear que se conforma de papá, mamá y los hermanos y nadie más. Pero también hay la familia extendida.
Y ahí en la familia extendida, ¿quiénes entran? Los abuelos, los tíos, los primos, etcétera. Así que en el tiempo cuando se hablaba de casa, en el tiempo de Abraham, por ejemplo, cuando se hablaba de casa, se hablaba no de manera nuclear, sino de manera extensiva. Y así que aquí en este pasaje bíblico nos está diciendo de alguien que tiene la responsabilidad de edificar. En la familia es el papá y la mamá que tienen la responsabilidad de edificar o construir. Aunque la Biblia le da al esposo la categoría de cabeza o autoridad o líder, para que delante de Dios él sea el responsable de cómo se va a conducir y cómo se va a edificar la familia. Y hay que entender que el término autoridad, Jesús, el maestro por excelencia, hizo una aclaración. Que el término autoridad, como lo usa la gente, es tener dominio sobre. Pero el término autoridad aclarado por Cristo no es tener dominio sobre, sino más bien de servir. Y para que quede bien claro el término autoridad, él mismo como autoridad, él coge una fuente de agua y una toalla, ¿y qué cosa hizo? Comenzó a lavar los pies de los discípulos. El lavar los pies era, que digamos, trabajo de una persona subordinada a la autoridad. Eran los esclavos los que tenían el trabajo de lavar los pies cuando alguien ha caminado y ha llegado a la casa y le lavaban los pies. Pero aquí Jesús, la autoridad, está diciendo, este es el ejemplo de autoridad, es servir. Y si nosotros los esposos tenemos la función de ser cabeza o autoridad, según el concepto de Cristo, entonces, ¿qué tipo de autoridad tenemos? ¿Autoridad para subordinar o autoridad para servir? ¿Qué dicen ustedes? Ajá, es la autoridad de servir. Porque muchas veces, yo lo he visto, y yo al principio pensé que quizás era así, que la autoridad es como que aquí mando yo. Y esa característica de autoridad es la que Cristo dijo que Él no estaba de acuerdo. Él nos dio un concepto nuevo. Ustedes recuerdan cuando el Señor dice en su palabra, ¿quién es mayor? Para los de afuera, ¿quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve la mesa? Es lo que usted aprendió. Lo que yo también aprendí. Pero la gente, ¿cómo ve el concepto autoridad? ¿El que se sienta en la mesa o el que sirve a la mesa? Ajá. Para la gente es, la gente quiere ser autoridad. Yo soy autoridad. Y se sienta. Jesús dijo, en el reino de los cielos no será así. El que quiere ser autoridad, más bien es el que va a servir la mesa. Él es autoridad. Por eso que a veces, cuando los hermanos comienzan a servir la comida en la iglesia, yo agarro la fuente también para llevarle la comida y servir a la mesa también.
Porque según el concepto de Cristo, la autoridad es para servir y para edificar, según el apóstol Pablo. Pablo dice, porque Dios me ha dado autoridad para edificar. Así que, hermanos, vemos aquí el término edificar. Un hombre prudente que edifica. Y realmente una familia necesita de hombres y mujeres prudentes, porque la familia lo construye el esposo y la esposa, papá y mamá. Somos los que construimos. Fíjense, hermanos, que encuentro en Lima algunos edificios grandes, edificios muy bonitos, pero no vive nadie ahí. Y entonces uno pregunta hoy, dice, pero ¿por qué ese edificio nadie vive ahí? Es que las autoridades lo han declarado como no habitable. Y no habitable significa que las autoridades han hecho un análisis arquitectónico, un análisis de ingeniería civil y está desaprobado. ¿Por qué? Porque no han utilizado correctamente ni las medidas ni los materiales. Entonces las autoridades dicen, este edificio de 20 pisos, no importa lo que ha costado, es no habitable, no sirve para vivir. Entonces, ¿qué pasó entonces con el ingeniero? ¿Qué pasó con el arquitecto? ¿Qué pasó con los maestros? ¿Qué pasó con los operarios? Quizás donde deberían haber puesto la calidad de fierro, pusieron la de menor calidad. Es más barato. En el presupuesto costaba tanto, pero lo compraron más barato. ¿Y ese dinero a dónde se va? Es la corrupción, ¿no es cierto? De ahí se dice la corrupción. Deberían haber echado quizás unas 50 bolsas de cemento, pero echaron 25 nada más. Pero en el presupuesto decía 50, pero se gastaron 25 y ese dinero ¿a dónde fue? A la corrupción también. Entonces, hay edificios que están construidos con los materiales incorrectos, con las cantidades incorrectas, con las calidades incorrectas, con las medidas incorrectas y por lo tanto ese edificio, esa casa, esos departamentos son inhabitables. ¿Cómo será que construimos nosotros nuestra casa? ¿Qué materiales usamos? ¿Será que estamos usando los materiales correctos, las medidas correctas y las cantidades correctas también? Y fíjense que cuando Dios nos dice que nosotros construimos, es que nosotros en nuestra casa somos los ingenieros, somos los arquitectos, somos los obreros, somos los operarios que construimos y queremos construir algo que realmente tenga valor y resistencia. Entonces, hermano, cuando nosotros construimos nuestra familia, tiene que ser una familia que tenga realmente el valor, pero también la resistencia, que pueda resistir. Pero para que una familia, una casa, un hogar se construya con visión de futuro, capaz de resistir los temblores que se sienten acá en el norte, en el sur del Perú. Comencemos otra vez la lectura. Dije que no cierren su Biblia, vamos a dejar que sea la Biblia que hable. Dice, a cualquiera pues, ¿qué cosa dice ahí? Todo comienza, ¿cómo? Todo comienza con oír. Y aquí viene la gran pregunta, ¿qué es lo que escuchamos? Para construir nuestra familia, o vamos a escuchar lo que Dios dice, o vamos a escuchar lo que la cultura dice.
¿Se da cuenta? Pero hoy día hay familias que se han construido en base a la cultura. Yo a veces me encuentro con algunos que son muy presumidos y dicen, no, dicen, yo soy de una familia moderna. O sea, moderna que se construye, no, porque dice, la Biblia es un libro viejo, yo soy de una familia moderna. ¿Se da cuenta que la familia moderna, cómo está llevando a la familia al caos? Y lo que está escrito aquí, aunque sea antiguo, pero ¿qué dice la Biblia? El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará, permanece para siempre. Aquí están las enseñanzas que no se equivocan. Aquí está el material exacto y correcto que nosotros necesitamos para construir nuestra familia. Entonces, hermanos, ¿qué sucede cuando alguien está pasando por dificultades? Porque las familias pasamos por dificultades. Necesitamos una orientación, necesitamos un consejo, necesitamos una palabra que nos den. ¿A dónde vamos? Hay muchos que recurren a los amigos y a veces los amigos no te van a dar un buen consejo. O a veces vas a llorar tu desesperación donde una amiga y le cuentas a tu amiga. Y si de lo que tú le cuentes a tu amiga, quizás tu amiga te va a decir, pero es mejor que lo dejes, búscate otro. Cámbialo. Y a veces incluso puede ser que uno de los dos vaya donde la mamá y la mamá comienza a escuchar la historia y la mamá va a decirle, ay hijito, yo te decía que no te cases con ella. Y comienzan los sentimentalismos y comienzan entonces la mamá, no dirigida por Dios, sino dirigida por sus emociones y sentimientos heridos, va a decir, hijo, sepárate mejor, ven a la casa, aquí yo te voy a atender. Entonces, es ahí donde nosotros comenzamos a encontrar cosas que van a entrar por el oído. O si no, dice, vamos a buscar qué dice Internet, qué dice Google, qué dice YouTube, qué dice TikTok. Y ahí vamos a encontrar, dice, mira qué interesante, el mismo problema que tengo yo está en TikTok. Pero ¿cuál es el consejo que da en TikTok? Imagínense. TikTok está lleno de consejos que no son los que debes escuchar. Entonces, cuando se trata de escuchar, se trata de buscar a la persona correcta para poder escuchar. Por eso que en la iglesia están los pastores y los líderes espirituales, donde tú puedes recurrir para encontrar un consejo y que sabemos que el pastor y los líderes te van a dar un consejo espiritual. Y como ya sabemos nosotros que la fe viene, ahí está. O lo que vas a escuchar va a alimentar tu fe, o lo que vas a escuchar va a debilitar tu fe. Entonces, no vaya a cualquier persona a contarle sus problemas, las dificultades. Dificultades siempre van a haber. Pero sepa usted encontrar la persona correcta a dónde ir. Porque imagínese cuando van a la persona incorrecta y cuando ya ejecutaste el consejo incorrecto y cuando quieras otra vez volver al principio ya no puedes porque mal consejo dado,
mal consejo aplicado son heridas que se van abriendo. Por eso, hermano, cuando usted tenga dificultades, si no encuentra un pastor o líderes espirituales en la iglesia, que en realidad sí lo hay. Digamos que no lo hubiera. Póngase de rodillas a Dios y diga, Señor, ayúdame, dame tu consejo. Y cuando Dios dice que su consejo está aquí en la palabra, entonces me pondré pues a leerla. ¿Saben, hermanos? Es muy importante que usted conozca su Biblia, porque quizás aquí está el consejo, pero como no la lee, usted va a decir, Dios no me ayudó. Propóngase leer su Biblia. Fíjense qué tal si usted lee unos 3 capítulos diarios de la Biblia. Si lee 3 capítulos diarios de la Biblia, no va a morir de hambre, ni de sed, ni se va a enfermar, todo lo contrario. Es que miren, hermanos, habemos muchos cristianos que leemos poco la Biblia. Y si la leemos poco, nuestra fe, ¿cómo estará? Y fíjense que cuando uno va a construir la familia, la va a construir en base a lo que oye. Porque fíjense, cuando la leo, estoy escuchando también. Y si usted la lee en voz alta, usted se va a escuchar. Y saben, hermanos, últimamente estoy volviendo a leer la Biblia, ahora estoy en Éxodo 22. Estoy volviendo a leerla. La he leído varias veces, pero ahora la estoy volviendo a leer. Y cada vez que la vuelvo a leer es como que por primera vez la estoy leyendo. Hay que leerla, mucha Biblia. El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Colosenses, dice que la palabra de Cristo, ¿recuerda usted si lo ha leído? ¿Cómo dice? La palabra de Cristo dice, more en abundancia. Ese es el consejo de Pablo a la iglesia de Colosenses. Que la palabra de Cristo more ¿en qué cantidad? En abundancia. ¿Y qué será abundancia? Pues abundancia es haberla leído una y otra vez, una y otra vez. Y hermanos, ¿sabe una cosa? Les confieso algo personal. Últimamente que me he puesto otra vez a volver a leer la Biblia, encuentro razones por qué orar. Y uno dice, hay que orar. El pastor dice, hay que orar. Enseñamos, hay que orar. Y nos ponemos de rodillas o nos sentamos en la mesa y decimos, ¿y ahora qué digo? Y a veces decimos unas cuantas cosas y se acabó la oración. Y como se acabó la oración, la vuelvo a repetir otra vez. Y la vuelvo a repetir otra vez. Ya no es oración, estamos rezando ya. Pero ¿sabe qué? En la medida de que usted lee la palabra, en la medida que usted va aprendiendo la palabra, Dios está hablando a su corazón y usted va encontrando razones por qué orar. Y falta tiempo para orar. A veces me he sentado en mi mesa y he comenzado a leer 1 hora, 2 horas, a veces 3 horas, me levanto, me preparo por ahí algo para tomar y vuelvo y me siento. Y yo digo, hasta este capítulo nomás voy a leer. Después otra vez regreso a mi escritorio y otra vez sigo leyendo y sigo leyendo.
y a la vez que leo, me alimento, y a la vez que leo, también oro. Mire lo que podemos conseguir. Mire cómo puede favorecer tanto, tanto, cuando se trata de edificar la familia, y edificar la familia sin la Biblia. Sin la palabra significa que la estamos edificando de acuerdo a las tradiciones, a las costumbres que hemos heredado de los antiguos. ¿Se da cuenta, no? Otra vez volvemos a leer, dice, a cualquiera pues que me oye estas palabras, que me oye estas palabras. ¿Y qué dice a continuación? Y las pone en práctica. Gracias. Y dice, y las pone en práctica. ¿Sabe, hermanos, cuál era el error de los fariseos? Era saber mucho de la Biblia, pero no practicarla. Ese era el error de los fariseos. Sabían mucho de la Biblia. El problema era no practicarlo. Y aquí entonces la recomendación que hace el Señor, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, es oír la palabra y practicarla. ¿Se da cuenta, no? Entonces, pero, ¿qué voy a practicar? Lo que no sé. ¿Puedo practicar lo que no sé? ¿Puedo operar yo a un enfermo sin haber estudiado para ser médico? ¿Puedo construir una casa sin haber estudiado para ser ingeniero? ¿Puedo construir mi familia si no sé nada de la palabra? Entonces, hermanos, tenemos que volver a ese amor por la palabra, porque sin ella es como querer construir sin fierro, sin arena, sin piedra y sin cemento. ¿Cómo podemos construir nuestra familia si no sabemos con qué materiales lo vamos a construir? ¿Y dónde están los materiales espirituales? Están en la Biblia. Por eso le digo, hermanos, hay que volver a amar profundamente su Biblia. Y hágase usted un propósito. Si no leo la Biblia, tampoco almuerzo. Porque si nos alimentamos físicamente, pero espiritualmente estamos débiles. Entonces, una familia que no se alimenta, un esposo, una esposa que no se alimente espiritualmente, no tiene materiales para poder construir una familia. Entonces, aquí el texto bíblico describe que la persona que oye la palabra, que la persona que la pone en práctica, es una persona prudente. Prudente también, en otros términos, una persona sabia. Y lo que Dios quiere es esposos prudentes y sabios. Lo que Dios quiere es esposas prudentes y sabios. Pero otra vez volvemos. Pero ¿cómo podrán existir esposos prudentes y sabios? Esposas prudentes y sabios, pero con una ausencia de la palabra de Dios. Hermanos, así nos critiquen que somos fanáticos de la Biblia, no importa. No importa lo que critiquen.
Así te vean ahí leyendo y leyendo y leyendo y que te digan, ve, otra vez con la Biblia. Y regresan y dicen, ve, otra vez con la Biblia. Y que vean y te dicen, oye, y no te cansas de leer tu Biblia. Qué bueno que digan así. Qué bueno, ni siquiera me voy a molestar, más bien estaría agradecido. Si se están burlando de esa manera, que lo hagan con gusto, que lo disfruten. Pero es que yo no voy a edificar mi familia con una ausencia total de la palabra de Dios. Tengo que aprender de ella, tengo que leerla, tengo que estudiarla, tengo que aplicarla a mí mismo, tengo que compartirla también. Entonces, esa es una persona prudente. Entonces, las iglesias que están conformadas de familias, nosotros que somos las familias, entonces entendemos que los esposos son sabios y prudentes. Hermanos, y eso no se va a conseguir con que usted diga, mi esposo es sabio y prudente. No, hermano, eso no se consigue así. Yo declaro que mi esposa es sabia y prudente, hermano. Eso no se consigue así. ¿Usted cree, hermano, que se va a conseguir así y si no lee su Biblia? De la pura televisión nomás va a ser sabio y prudente. Si no lee su Biblia, entonces, por más que declares, por más que diga, yo declaro que mi esposa es sabio y prudente, pero si no lee la Biblia, ¿cómo? Yo declaro que mi esposa es sabia y prudente, pero ¿de qué te vale declarar si no la lee? Entonces, hermanos, tenemos que volver a valorar que esa Biblia que tú tienes, esa Biblia que tú la leas. Amén, hermano. Amén. Entendí que Entonces, hermanos, un amor grande y profundo por la palabra de Dios. Yo entregué mi vida a Cristo cuando tenía 20 años. Ya les digo que ahora tengo 61 años, o sea que tengo 41 años caminando con Cristo. Y en esos 41 años no he encontrado un libro que sea mejor que la Biblia. La palabra. Ame la palabra. Eso sí me gustaría que usted declare, amo la palabra, amo la palabra, amo la palabra. Amén. Y hágase esa firme decisión. Si no leo, si no estudio mi Biblia, tampoco voy a almorzar. Pero no castigue al resto por usted también. Así que, amén. Entonces está hablando de un hombre, de una mujer responsable de construir su familia de manera sabia y de manera prudente, porque dice aquí que el que oye y pone en práctica es prudente y va a edificar su casa. Y cuando dice ahí, edificó su casa sobre la roca. Nosotros sabemos que la roca, ¿quién es la roca? La roca es Cristo. O sea, Cristo es el fundamento. Usted sabe que antes de construir lo que tenemos aquí, el pastor Alberto hizo cavar no sé cuánto de profundidad aquí para poner ¿qué cosa? La base, el fundamento. Supongamos que ese fundamento tenga 30 centímetros nada más. Un movimiento pequeño y este se vuelve a caer. ¿Pero por qué no se ha caído? Porque ya han venido buenos temblores, ¿ah? Significa que el fundamento está bueno. Entonces, mire, hermano, si el fundamento realmente es Cristo, mire lo que dice a continuación. ¿Qué cosa descendió, dice? A ver, miren. Descendió la lluvia
¿Qué más dice? Vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa. ¿Cuál fue el resultado? No cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Y sabe, hermano, que cuando usted construye sobre una roca, tiene que construir con materiales que tengan afinidad con la roca. Pero si usted construye adobe sobre roca, un movimiento se cae. Entonces, miren, hermanos, lo que está diciendo es que las familias, las casas, nuestras familias, nuestros hogares pueden recibir también dificultades. Aquí esta casa, ¿qué dificultades recibió? Lluvias, ríos, vientos. Pero podemos aumentar en nuestro contexto huaicos. ¿Qué más? Temblores. ¿Qué más puede haber? Huracanes. Sí, huracanes. Pero fíjense, si usted imagina a su familia recibiendo esos huracanes. Hay huracanes. Nosotros comenzamos a construir nuestra familia según la palabra de Dios, pero vienen huracanes. Así que, hermano, no porque tú estés bien con Dios, los huracanes no van a venir. Alguien dice, pero ¿por qué si yo congrego, doy mi diezmo, voy a la iglesia, sirvo al Señor, ¿por qué me vienen esas dificultades? Es que está claro, no porque estás con Dios, las dificultades no van a llegar. Y mire, hermano, ¿para qué vienen las dificultades? Las dificultades vienen, les voy a decir esto, las dificultades vienen para probar de qué material hemos construido. ¿Entendí que chuguauji? Ari. O sea, ¿para qué son las dificultades? Para probar de qué material estás construyendo. Si el material es bueno, las dificultades van a pasar. ¿Y qué va a dejar como resultado finalmente la dificultad? ¿Qué va a dejar como resultado? Digamos que es Dios que mandó esa dificultad. Finalmente, cuando la dificultad pasó, pero como la casa estaba construida sobre la roca, digamos que fue Dios que mandó la dificultad, ¿cuál sería el concepto que Dios tendría de esa casa? Ajá, usaron los materiales correctos, usaron las medidas exactas, han construido con responsabilidad, siguieron todas las instrucciones, es por eso que no cayó. Y como que si Dios hablara con las dificultades y le dijera, huracán, gracias por ayudarme a descubrir de qué material ha sido hecho. Entonces las dificultades usted lo puede ver de manera negativa, incluso usted puede reprender a las dificultades si quiere. Pero si usted ve las dificultades de manera positiva, usted entiende, Dios está queriendo probar de qué material estoy construyendo. Y es entonces, si vemos el lado positivo de la dificultad, el lado positivo de la dificultad es que yo mismo también me voy a dar cuenta con qué material he construido.
Y si no usé los materiales correctos, yo mismo me voy a dar cuenta. Dios me hace revelar qué materiales no usé o qué materiales usé y que no eran los correctos. Entonces, ¿para qué sirve la dificultad? Para que yo mismo me dé cuenta si estoy equivocado o no. Entonces, hermano, cuando venga la dificultad, no reniegue. Más bien diga, ¿qué me quiere enseñar la dificultad? A lo mejor la dificultad me va a revelar si estoy construyendo bien o estoy construyendo mal. En Ecuador, en un lugar llamado Puerto Viejo, hubo un terremoto de 7.9, terremoto fuerte. El gobierno Correa había mandado a construir casi como 2.000 departamentos. 2.000 departamentos. Cuando ya estaban a punto de entregar esos como 3.000 departamentos, llegó el terremoto. Y yo fui a ese mismo lugar para ver, porque viajamos a la semana siguiente. Y hermanos, era como que nunca hubieran levantado edificios en ese lugar. Entonces yo pregunté a los ecuatorianos, ¿y qué pasó aquí? Porque habían casas, edificios viejos que no se cayeron. Y acá estos edificios modernos se cayeron. Y ahí el gobierno descubre que no usaron los materiales correctos. Había corrupción. 3.000 departamentos cayeron. El terremoto dio como resultado un examen. Gracias a ese terremoto se descubre que hay corrupción. Y gracias a una dificultad descubro si estoy equivocado o no. ¿Cuál es el propósito entonces de la dificultad? De lo que nosotros llamamos la prueba. Ay, hermano, estoy pasando por pruebas. No haga lamentaciones. Analícese. La prueba lo que está queriendo revelar es si usted está equivocado o no. Y aquí cuando dice descendió la lluvia, ¿qué más dice? Vinieron ríos, ¿qué más dice? Soplaron vientos, golpearon contra aquella casa. ¿Y cuál fue el resultado? No cayó. ¡Ajá! O sea, gracias a esa lluvia, gracias a ese río, gracias a ese viento, gracias a ese temblor, me doy cuenta entonces que la casa está bien hecha. Bien, así va a pasar con nosotros también. Las dificultades que vienen a tu familia es por algo, para que te des cuenta si realmente te equivocaste o no. Y si nos damos cuenta que nos hemos equivocado, podemos pedir perdón a Dios. Señor, perdóname, me equivoqué, no hice lo correcto, pensé que estaba haciendo lo bueno, le seguí el consejo de mis amigos, seguí el consejo de mis amigas y aquí está el resultado. El otro caso es, veamos ahora el otro caso, cuando dice aquí, pero a cualquiera que me oye, otra vez, el término oír. Amén. Y luego, ¿qué dice? Me oye estas palabras y que dice, y no las practica, o no las hace, que es lo mismo. No las hace. Entonces, hermanos, si los fariseos estaban escuchando esto, ellos sabían
que Jesús se estaba refiriendo a ellos. Porque les dije, los fariseos eran muy conocedores de las Escrituras, pero ¿cuál era su problema? No la practicaban. Eran buenos maestros, pero no la practicaban. Entonces dice, el que me oye estas palabras y no las practica, se está refiriendo al fariseo. ¿Y cómo Cristo se dirigió a los fariseos con las palabras tan duras? Digo, fariseos hipócritas. Wow, ¿no? Fuerte la palabra. Entonces, escucha, pero no la practica. Es como pasar 20 años en la iglesia escuchando la palabra, pero parece que la palabra no hizo efecto en nuestras vidas. Es como quizá yo tengo 40 años en la palabra y como que la palabra no hizo efecto en mi vida. ¿Qué es lo que produce la palabra? La palabra produce hombres nuevos. La palabra produce mujeres nuevas. Por eso dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O hemos empezado a crecer como nuevas criaturas, o como dice Pablo, o todavía andamos con el hombre viejo. Ese hombre viejo resentido. Ese hombre viejo que no quiere perdonar. Ese hombre viejo que va a buscar lo que el mundo ofrece y se olvida de Dios. Hermanos, los años no definen a un creyente. A mí no me sirve decir tengo 41 años. Yo gracias a Dios que tengo 41 años, pero no me sirve. No me sirve de nada que lo que yo leo no produce un hombre nuevo. Entonces dice que si lo escucha pero que no lo practica, va a compararlo con un hombre insensato. Imprudente también es el otro término, o necio también. Y fíjese que tanto el prudente como el imprudente edifican. Pero el prudente edifica para bien, pero el insensato edifica ¿para qué? Para mal. El prudente edifica con visión de futuro, el insensato edifica para hoy, nada más. Para hoy. Entonces, hermanos, insensato que edificó su casa ¿sobre qué dice? ¿Cuál fue el fundamento de esta familia, digamos así? ¿Fue Cristo? No. ¿Fue la palabra? No. ¿Qué fue entonces el fundamento? La arena significan las costumbres y las tradiciones que hay en este mundo. Esa es la arena. Porque hay tradiciones que duran un tiempo y cambian o se transforman o desaparecen. Así son las tradiciones. Las tradiciones existen ahora, mañana cambian, mañana se transforman y luego desaparecen o aparecen parecidas otra vez. Pero esas son las tradiciones. Pero a diferencia de la palabra de Dios, las tradiciones pueden desaparecer, pero la palabra permanece para siempre. Ahí está la diferencia. Entonces, hermanos, usted construya su familia basado en la palabra de Dios, que basado en las costumbres, en las tradiciones que han pasado de generación en generación. Yo recuerdo que a los 20 años entrego mi vida a Cristo y me voy a servir al Señor. He entregado 100% a servir al Señor.
20 años. Fuimos a un lugar llamado Malacací, allá en el norte, para abrir la obra. Vamos a comenzar una obra nueva. Así fue el comienzo de mi vida cristiana, plantando nuevas iglesias. Llegamos a un pueblo donde nadie nos conocía, nadie nos recibía, a un pueblo que ni sabemos cuáles eran sus costumbres y tradiciones. Comenzamos a predicar la palabra, la gente se comenzó a convertir, no teníamos a dónde ir a dormir, no teníamos dónde ir a almorzar, así que así llegamos a ese pueblo. Pero hermanos, ese día comimos en abundancia. No sabíamos dónde íbamos a comer, pero comimos. No sabíamos dónde íbamos a dormir, pero ahí alguien, recuerdo un hermano que ya partió a la presencia de Dios, Agustín Ferreñán. Se me acerca y me dice, hermano, ¿dónde van a dormir? Y yo le digo, no sé. Ah, me dice, yo tengo un cuarto aquí con 2 camas, éramos 2. Vengan a mi casa. Y estuvimos como 3 meses en su casa. Y entonces me pregunta un día el hermano ahí cuando estábamos almorzando, me dice, ¿y usted tiene esposa? Yo le digo, no, le digo, todavía estoy soltero. Ah, me dice, yo le voy a dar un consejo, me dice, para cuando se case usted. A ver, hermano Agustín. Bueno, tenía apenas una semana de creyente, también él, ¿no? Pero me iba a dar un consejo. Y me dice, el día que yo me casé, me dice, el día que yo me casé, yo me senté a la mesa, pues la tradición ahí, la costumbre ahí es que el esposo se sienta a la mesa y la esposa tiene que traerle el almuerzo. Pero el almuerzo significa la sopa, en el norte, Piura. Segundo, sus cubiertos y sus manteles. Mantel para la mano, mantel para la boca. Así. Dice, el día que me casé, mi mujercita dijo, me trajo el almuerzo y no me trajo los manteles. Y me dijo así. Yo dice, saqué mi correa y le di duro. Y dijo, nunca más se olvidó de traerme los manteles. Y me mira y me dice, haga lo mismo. Mire, pero es la tradición y la cultura que había pasado por él. Un hombre que recién tenía una semana de recibir la palabra. Entonces yo dije en ese momento, voy a tener que dar charla para matrimonios acá. Yo estaba soltero, no importa, dije, soltero o casado, no importa, Pablo no tenía mujer y daba consejos para matrimonio. Así que me voy a buscar un material para enseñar. Y comencé a enseñar, hermanos. A enseñar. En la última clase, el hermano Agustín Ferreñán me dice, hermano Eber, pido la palabra. Ya mi hermano Agustín. Y hermano, ese hombre, un anciano de casi más de 70 años, dejó de hablar y se puso a llorar. Comenzó a llorar y le tocaba el hombro a su esposa. Le tocaba el hombro. ¿Y sabe lo que me dijo él? Nunca he conocido esto.
Pero no importa, dice, ahora viejo, yo voy a poner en práctica lo que nos has enseñado. Y en ese momento le pide perdón a su esposa. Y le dice a su esposa, por favor, llorando, perdóname, porque no he sido el esposo que enseña la palabra. Yo era un ignorante. Y ahí en ese momento me di cuenta que las enseñanzas habían llegado realmente al corazón de él. Y si llegó al corazón de él, porque llegó también a los demás corazones. Pero para que nos demos cuenta, hermanos, qué importante es que amemos la palabra y que nuestros hijos la amen también. Y hermanos, es difícil que nuestros hijos amen la palabra. Pero nuestros hijos van a amar la palabra cuando hay un papá que ellos ven que ama la palabra. Quizás tú puedas decirle, hijo, lea la Biblia. Quizás no la lea, pero si te ve a ti leyendo, él la va a leer. No le ordenes que lea la Biblia, que te vea leyendo la Biblia. Eso es mejor. Dar órdenes es fácil. Dar órdenes nos encanta. Hagamos algo diferente, porque los fariseos tenían ese problema. Sabían mucho, pero no la ponían en práctica. Así que, ¿cómo puedo yo decirle a mi hijo que lea la Biblia si yo no la leo? ¿Cómo puedo decirle a mi hijo, apaga el televisor, lee la Biblia, cuando yo hago lo mismo? Entonces, hermanos, que nuestros hijos, porque estamos hablando de familia con visión de futuro, que nuestros hijos nos vean amando la Biblia. Eso va a cambiar el corazón de nuestros hijos. Porque muchas veces queremos que nuestros hijos sigan el legado que nosotros hemos construido. Pero si tus hijos no te ven estudiando la Biblia, créanme que ese hijo se irá al mundo, probará el mundo, te hará llorar. Quizás, hermano, por la gracia de Dios puede volver, porque vuelven. De todas maneras vuelven. Porque algo de la palabra les quedó en el corazón cuando estuvieron en su escuelita dominical, por ejemplo. Por eso dice el proverbio, aunque fuere viejo, no se apartará de él. Yo he visto gente regresar como los hijos pródigos. Me dice, pastor, y miran la iglesia. Pensar que cuando yo era niño, yo estuve aquí. ¿Qué? Le digo. O sea, tú entonces estaba acá en la iglesia cuando tenía 10 años. Y ahora tiene 60 años. 50 años has aguantado. Pero ya está chancado, herido, magullado, moreteado. Porque el mundo es así. El mundo te va a soltar, pero te va a soltar a veces habiéndolo perdido todo. Y así vienen otra vez. Pero como les digo, hermanos, que nuestros hijos nos vean que amamos la Biblia. Que nos vean. Que ahí es diferente. Y mire, se va a dar cuenta que la misma dificultad viene para el prudente como para el insensato, le viene la misma dificultad. Miren lo que dice a continuación. Lea a continuación, ¿qué dice? Descendió lluvia, ¿qué más? Vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y cuál fue el resultado? Cayó. Y fue grande su ruina.
Entonces, mientras que al prudente la dificultad le revela que hizo bien las cosas, aquí la dificultad le revela al imprudente que hizo mal las cosas. ¿Cuál es el objetivo de la dificultad? Qué gran enseñanza del Maestro, de Cristo Jesús. La enseñanza de la dificultad es que nos va a revelar. ¿Y sabe cómo se llama eso? La pedagogía divina. Pedagogía es enseñanza. Cómo Dios nos enseña, el maestro de maestros, el gran pedagogo. Admiro la pedagogía de Dios, la forma como Él enseña, de tal manera que la misma naturaleza nos enseña a nosotros. La dificultad nos enseña que si hemos hecho bien o hemos hecho mal. ¿Se da cuenta? Revela la dimensión, el tamaño de tu fe. ¿Recuerdan ustedes? Pero eso mejor lo dejo para mañana mejor. Pero quería, porque dice continuará, dice aquí. Así que mañana venga temprano, después de la oración, después de la adoración, nos metemos a estudiar la Biblia, porque lo que estamos haciendo, ¿qué cosa es? Estudiar la Biblia. Yo no soy evangelista. Yo soy maestro, yo soy pastor y maestro. O sea, cuando me dicen, pastor, hay una campaña evangelística, no, a mí no me lleves. Te voy a recomendar a otra persona. Pero cuando se trata de enseñar, ahí estoy feliz yo. Porque para eso Dios me llamó. Para enseñar. Lo que lo quería decir, aparte como una anécdota, es que nosotros estuvimos sirviendo al Señor en Chanchamayo con mi esposa, recién casados en el año 90, octubre del año 90. Y cuando ya estábamos casi por terminar nuestro tiempo ahí como pastores en Chanchamayo, vino un embalse, el río Perené. En una parte hubo un derrumbe y el derrumbe tapó el río y estaba lloviendo y comenzó el agua a subir hasta que reventó el embalse y ese río se vino con fuerza. En nuestra casa, donde vivíamos, el agua entró 2 metros con 20 centímetros. Alto. Mire, y nosotros estábamos en Lima, mi esposa estaba viajando para Chanchamayo, y cuando llega mi esposa se da cuenta pues que muchos son, que digamos, damnificados. Ahí yo por primera vez me sentí damnificado. ¿Sabe por qué? Porque lo perdimos todo. ¿Sabe lo que? Yo había olvidado una Biblia, no es esta, la había olvidado en la cama, la había dejado ahí. Y como la cama flotó, como 2 metros, la Biblia también flotó. Y cuando regresamos, lo único que se salvó fue la Biblia. Después todo lo demás se perdió. Una impresora que por ahí también, casi como un botecito, la dejé en un lado y terminó en otro lado. También se salvó. Así que comenzamos a buscar los escombros. Todo estaba bajo los escombros. Tenía una biblioteca, grande biblioteca. Yo estaba muy, muy orgulloso de mis libros. Buenos libros. Buenas enciclopedias. Ya siempre enseñaba lo que había conseguido, mis libros. Hermanos, todo estaba en el barro.
no se podía abrir ningún libro, todo era barro. Nuestra ropa, barro. Nuestras ollas, cucharas, platos, ya no estaban. Así que nos quedamos con lo que teníamos ahí. Así que comenzamos a limpiar la casa y vino un hermano. Un hermanito me dice, ay, hermano Eber, me dice. Entonces, mi esposa, yo la veía llorar por todo lo que habíamos perdido. Yo no lloraba porque suficiente que una llore nada más. Imagínate si nos ponemos los dos a llorar. Así que yo la veía, pero imposible que mis ojos no tengan lágrimas. Mi hijo Daniel, pequeñito, él era diversión. Él se divertía ahí. Pero vino un hermano y me dice, pastor, reprenda al diablo porque él es el culpable de todo eso. Mire, le dije, hermano, yo con el diablo no tengo nada que hablar. No tengo nada que hablar con él. Voy a recordar las palabras de Job. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Lo que entendí es que Dios había probado nuestra fe. Y cuando resistimos a esa tempestad, nos dimos cuenta que sí, la fe que está en nosotros es una fe que ha resistido. Y en lugar de ponerme a discutir con el diablo, lo único que dije, Señor, yo te alabo, te glorifico, Señor. Si ha venido esto, gloria a Dios. Y si vuelve a venir, gloria a Dios. Lo único que puedo decir es que desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Así que alabar a Dios. ¿Por qué? Porque esas dificultades prueban qué material estamos usando. Si estamos equivocados, vamos a corregir. Y si estamos haciendo bien las cosas, seguimos para adelante. Amén. Amén. Vamos a orar al Señor. Bendito Dios. Gracias por darnos este bonito tiempo, Señor, para abrir tu palabra, leerla y ser enseñados por tu palabra. Señor, que sea a través de tu palabra que construimos la familia. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres de fe que construimos bajo la dirección de tu Espíritu y tu palabra. Señor, que se levanten familias que puedan soportar toda clase de dificultades. Y que cuando vengan esas dificultades podamos descubrir si realmente hemos hecho bien las cosas. Oramos a ti para darte toda la gloria y toda la honra. Gracias, oh Dios. Gracias, amado Dios. Gracias por este bonito tiempo. Ayúdanos a seguir creciendo más en tu gracia y en tu palabra. Oramos a ti en el nombre de Cristo. Amén. 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 Gracias, Pastor Alberto. Gloria a Jesús. ¿Cuántos han aprendido?
¿Seguro? Lunes y martes era diferente, ¿no? Las liberaciones, milagros, todo. Todo lo que estamos. Ayer, ¿de qué aprendimos? Colque, ¿no? Colque, plata. El que aprendió seguro que va a accionar, porque la mentalidad es tiempo en la iglesia que tiene que ser próspera. A mí a los inicios me engañaron ser pobres, ser humilde, ser pobre, vamos a ir al cielo, ¿no? Y es falso, porque yo después entendí cuando comencé a leer la Biblia que no es así el Evangelio. El Evangelio es completo, ¿no? El Evangelio es completo. Pero el colga es bueno, pero también destruye a la familia. Si Jehová no edifica, si Dios no está en nuestro matrimonio, en nuestra vida, por ustedes, hermano, uno puede tener empresa, puede tener plata, puede tener casa, puede tener carro, puede tener todo lo que